10 años cuidando al millonario paralizado, su regalo oscuro una noche que cambió todo. 10 años. Una década entera cuidando al millonario paralizado, un hombre atrapado en su propio cuerpo, rodeado de lujos inimaginables pero con una sombra que nunca lo abandonaba. Esa noche la luna llena iluminaba la lujosa mansión como un faro, acentuando el misterio en el aire. Era como si la casa misma estuviera viva, respirando en la oscuridad. Los ecos de susurros hacían que uno se preguntara, ¿qué secretos esconde un hogar donde el dinero no es un problema, pero la felicidad es inalcanzable? Aquella noche el ambiente estaba cargado de tensión. El enfermero, un joven llamado Julián, sentía un escalofrío recorriendo su espalda. Había notado algo extraño en el millonario, algo más allá de su parálisis. Mandíbulas apretadas, unas manos temblorosas. En su mirada brillaba un destello de locura y tristeza, un profundo vacío que parecía aplastarlo. Al acercarse, Julián pudo escuchar un murmullo, un ruego casi inaudible: «Ayúdame». Fue un susurro que atravesó su alma, como si la suerte quisiera jugar su última carta. Un estruendo retumbó en la casa. Las luces parpadearon en un baile macabro. ¿Qué fue eso?, pensó Julián, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No era solo un apagón, había un aire de fatalidad que envolvía el lugar. El eco de sus propias respiraciones resonaba, como si la casa estuviera conteniendo el aliento. Los objetos en el salón parecían cobrar vida, los cuadros observaban con ojos ficticios, llenos de secretos. De pronto una mano se alzó, la del millonario, temblando en su silla de ruedas. Julián, entre la confusión y el temor, se quedó paralizado. Los murmullos crecieron y en un instante decisivo, el rostro del millonario se iluminó con una sonrisa inquietante, como si estuviera por revelar un gran secreto. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La mirada del millonario seguía fija en Julián, y la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Un sudor frío recorrió la frente del joven mientras un nudo se formaba en su garganta. ¿Qué tipo de regalo oscuro había preparado ese hombre? Desde hace años había cuidado de él, pero nunca había sentido este nivel de inquietud. Sin pensarlo, Julián dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo fuerte, cuestionando todo lo que había creído saber. La luz volvió repentinamente y en un parpadeo, la expresión del millonario había cambiado. No estaba solo ahí, había algo más, algo que iba más allá de su parálisis. Algo que lo vinculaba al pasado de una manera que Julián jamás podría imaginar. Y justo cuando pensaba darse la vuelta, un eco resonó: «No te vayas, Julián, tú eres parte de esto». Las palabras se deslizaron como un susurro en la oscuridad, un escalofrío recorrió la columna de Julián. ¿Qué quería decir con que él era parte de esto? La noche apenas comenzaba. La tensión aumentaba, creando un ambiente electrificante que apenas se podía soportar. Julián respiró hondo, intentando calmar el latido de su corazón, que parecía intentar escapar de su pecho. Se preguntó si sus años de dedicación habían sido solamente una fachada para un juego macabro que el millonario había estado orquestando en silencio. Avanzó con cautela, sintiendo que su curiosidad debía prevalecer sobre el miedo que se adueñaba de su cuerpo. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, su voz temblando. El millonario, que hasta ese momento había mostrado solo una fracción de vida, ahora parecía revitalizado por un destino que Julián no alcanzaba a entender. Su boca se retorció en una sonrisa plena, una que era a la vez reconfortante y aterradora. «Te lo contaré todo, pero debes estar preparado para lo que vas a escuchar», dijo, y con cada palabra, la atmósfera se hacía más densa. Julián sentía como el aire frío de la mansión se transformaba en un palpable calor de anticipación. El millonario comenzó a relatar su historia, su vida llena de excesos y decisiones que habían llevado a la oscuridad. «He hecho cosas, Julián. Cosas que nunca deberían haber sucedido. He vendido mi alma por fortuna, y ahora estoy aquí prisionero de mis propios errores». El joven enfermero, atrapado entre la compasión y el horror,
Lo escuchaba como si cada palabra lo arrastrara a un abismo sin fondo. Hay un secreto profundo, uno que hemos compartido tú y yo desde el primer día. Tú no eres solo mi cuidador. Desde hace años, llevas en tu interior una parte de mí. Sin saberlo, me has permitido seguir existiendo con tu cercanía. Cada gesto, cada sonrisa, tú eres el hilo que sostiene mi vida. No puede ser. Julián exclamó con los ojos abiertos de par en par, sintiendo como su mente comenzaba a tambalear. ¿Cómo podía ser que su dedicación lo conectara de tal manera? Lo que antes era solo un trabajo ahora se transformaba en una insostenible carga. El millonario continuó, hablando de rituales extraños, de pactos con seres que jamás deberían haber existido. Te necesito para completar un ciclo, para liberarme de esta maldición. Solo tú puedes ayudarme a romper las cadenas que me han mantenido cautivo todos estos años. Julián sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las luces brillaban intensamente, haciendo que sombras danzaran en las paredes. No sé si quiero ser parte de esto. No puedo cargar con tus pecados. Gritó sintiendo que su vida se escapaba a través de sus dedos. Pero ya lo eres, respondió el millonario con firmeza. Tu vida ha estado entrelazada con la mía. Y si no haces lo que te pido, ambos sufriremos las consecuencias. La ira y la desesperación se mezclaban en el pecho de Julián. Tan solo había querido ayudar, pero ahora se encontraba en el centro de una tormenta que podría consumirlo todo. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, sintiéndose cada vez más arrastrado a los oscuros secretos del millonario. Una última ceremonia, una que nos liberará a ambos. Pero requiere sacrificios. ¿Estarás dispuesto a arriesgar tu propia vida para salvarme? Las palabras giraban en la mente de Julián como un torbellino. No sabía si estaba preparado para lo que eso significaba, pero el destino estaba ya en movimiento. Todo estaba a punto de cambiar de una manera que jamás imaginó, y con esas palabras, la noche se oscureció aún más, mientras un viento helado comenzó a soplar, trayendo consigo el eco de viejas almas que parecían susurrar: la elección es tuya, pero las consecuencias te perseguirán para siempre. ¿Qué haría Julián? La decisión lo aguardaba en la penumbra. La respiración de Julián se aceleró. Nunca había sentido un peso tan grande sobre sus hombros. Su mente recorría rápidamente las consecuencias de aceptar aquella propuesta. ¿De verdad podría liberarlo? ¿Y a qué costo? Cada palabra del millonario resonaba en su interior, como un eco retumbante, llamándolo y rechazándolo al mismo tiempo. Debes confiar en mí, dijo el millonario con una tonalidad que era a la vez suave y amenazante. Hay un antiguo ritual. Uno que se ha practicado desde antes de que pudiéramos volar. Si lo hacemos juntos, podré liberarme de esta maldición que me ha privé de la paz. Sus ojos brillaban con un fervor que asustaba. Mientras Julián intentaba enfocar sus pensamientos, se sintió transportado a la noche en que todo comenzó. Recordó su primer día como enfermero. La mansión era imponente, pero había algo en el rostro del millonario que lo había atraído, una tristeza que parecía profunda y sincera. Ahora, mirándolo fijamente, su historia de dolor y locura cobraba vida en su mente. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó sintiendo que la decisión ya había salido de su boca, aunque su corazón aún gritaba que se detuviera. Una sangre pura de tu sangre, respondió el millonario, como si lo dijera con total naturalidad. Deberás ofrecerla al principio del ritual. Esa será la clave para romper las cadenas que nos atan. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso estaba hablando en serio? La idea de sacrificar una parte de sí mismo le resultaba repulsiva y, al mismo tiempo, casi irresistible. Un deseo de conocer lo desconocido se apoderó de él. Hay más, siguió el millonario, viendo cómo el conflicto se dibujaba en el rostro de Julián. El ritual se llevará a cabo esta misma noche, en el jardín detrás de la mansión. El círculo debe ser dibujado con ese sacrificio. Solo entonces podremos llamar a lo que nos ayudará a liberarnos, pero hay que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? Julián sintió lágrimas de frustración asomarse a sus ojos. Todo tiene un precio. Y a veces lo que pedimos no es lo que realmente queremos. Las entidades que invocaremos son impredecibles. La sonrisa del millonario se desvaneció mientras hablaba, sus ojos ahora cargados de un temor palpable. Si fallamos, podría ser el fin para ambos. No solo perderás tu vida, podrías quedar atrapado en la oscuridad eterna, como yo.
La sola idea de un futuro así lo hizo tambalear. El tiempo parecía detenerse mientras Julián contemplaba las opciones. Podía retirarse, huir de la mansión ahora mismo, o por el contrario, avanzar hacia esa oscuridad que había estado evitando. Entonces una imagen de la inocencia de su vida anterior apareció en su mente, sus años de dedicación transformándose en un recuerdo de luz y deseo. ¿Y si decido no hacerlo?, preguntó con la voz temblorosa. Entonces no solo caeré en el abismo, tú también serás arrastrado. La maldición no conoce de distinciones. La voz del millonario ahora sonaba casi suplicante, como si a través de ella se escucharan otros ecos, viejas almas que clamaban por ayuda. La puerta de la mansión se abrió de par en par de forma abrupta, revelando una noche estrellada que contrastaba con el clima denso y eléctricamente tenso del interior. El viento trajo consigo un leve susurro que parecía advertir a Julián, buscando en él un destello de resolución. No tengo tiempo para esto. Debo decidir, gritó, sintiendo como su visión se oscurecía por la presión. Con el miedo acurrucándose en su estómago, Julián miró a los ojos del millonario. ¿Podría realmente creer que todo esto era para lo mejor? ¿Y si al final, perdería no solo su vida, sino también su esencia? En ese instante un grito resonó desde el jardín, un grito que desgarró la quietud de la noche. Julián sintió su sangre helarse. Ve. La ceremonia está empezando. Es hora de elegir. La presión del momento lo abrumaba, y con un último vistazo indeciso al millonario, se dio cuenta que su camino ya había sido trazado. Pero, ¿quién era él realmente en esta historia? Mientras se dirigía hacia el jardín, una pregunta surgió en su mente: ¿qué seres oscuros les esperarían en la penumbra? La oscuridad se acercaba, y Julián lo sabía, el verdadero sacrificio apenas comenzaba. El jardín de la mansión despedía un aire de misterio. Las sombras se alargaban y retorcían entre los árboles, como si tuvieran vida propia. Julián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras avanzaba hacia el centro donde el ritual se llevaría a cabo. Sus pasos lo guiaban involuntariamente, como si una fuerza invisible lo empujara hacia el abismo del miedo y la incertidumbre. El millonario apareció a su lado, un espectro imponente con su chaqueta oscura ondeando ligeramente en el viento nocturno. Estamos a punto de deshacer esta maldición, dijo con un tono que, aunque persuasivo, estaba cargado de desesperación. Las luces de la luna apenas iluminaban su rostro, acentuando la palidez de su piel. Julián olvidó por un instante su propia inseguridad. La necesidad de ayudar a aquel hombre, quien había sido un enigma en su vida durante los últimos años, lo motivó. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó, sintiendo que su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra. Dibuja el círculo con tu sangre, instruyó el millonario, señalando el suelo cubierto de hierba. No temas, ten fe. Lo que invocaremos es antiguo y poderoso. Es nuestra única oportunidad. La idea de hacer tal cosa lo llenó de terror, pero en el fondo, también despertó una chispa de intriga. Julián sabía que había un riesgo inmenso, pero el deseo de liberar a su amigo de su sufrimiento también lo impulsaba. Mientras buscaba un objeto afilado, no pudo evitar recordar lo que lo había llevado a este punto. Aquel hombre atrapado en su propio cuerpo, había sido una mezcla de certeza y desespero, y a menudo Julián se cuestionaba si esas historias que compartían eran solo ecos de la locura que lo consumía. Pero en ese instante todo estaba en juego. El millonario tomó su mano. Confía en mí, dijo, sus ojos emitiendo una luz extraña en la penumbra. Esto no puede estar pasando, pensó Julián, mientras la navaja cortaba su piel. Un dolor punzante hizo que su visión titubeara. La sangre brotó brillando a la luz de la luna, como si cada gota llevara consigo parte de su alma misma. Con gestos temblorosos comenzó a dibujar el círculo, sintiendo que el frío de la noche se intensificaba a su alrededor. A medida que completaba el trazado, un viento oscuro surgió de la nada, azotando su rostro con la furia de una tempestad. Las ramas de los árboles crujieron, y Julián se sintió atrapado en una pesadilla. Sus manos estaban manchadas de lo que había ofrecido, y una sensación de mal agüero se adueñó de su ser. «Espera», gritó el millonario justo antes de que la última línea de sangre se trazara. «Algo no está bien». Un susurro helado penetró el aire. Julián miró hacia el cielo, donde las nubes empezaban a cubrir la luna, como si un manto de oscuridad estuviera descendiendo sobre ellos. «Hemos llamado algo».
No estamos listos, el millonario gritó pálido y tembloroso. El jardín se llenó de un ruido ensordecedor, como 1000 voces gritándole al unísono, llenas de dolor y súplica. En el centro del círculo, la sangre comenzó a brillar, liberando un haz de luz que iluminó los rostros atónitos de ambos hombres. Las sombras danzaban como espectros, y Julián sintió su corazón rebotar en su pecho. No hay vuelta atrás, murmuró el millonario, mientras un vórtice de energía oscura comenzaba a formarse. Julián sabía que habían cruzado un límite que no podían deshacer. En ese momento, la verdadera naturaleza de lo que habían invocado se hizo presente, y su corazón latió con terror. Con un último grito que resonaba entre las sombras, algo se deslizó de la oscuridad, alzándose sobre ellos como una figura gigantesca con ojos brillantes y una sonrisa torcida. Julián, paralizado por el miedo, apenas pudo respirar. ¿Qué has hecho?, se preguntó sintiendo que el tiempo se detenía mientras sus destinos tomaban un giro fatal. Mientras el vórtice se expandía, el millonario y Julián se dieron cuenta que la salvación, o la condena podrían estar más allá de lo que jamás imaginaron. Pero la pregunta más angustiante resonaba en sus mentes: ¿podrían realmente controlar a lo que habían invocado? ¿O sería esta la noche que sellaría su destino para siempre? El vórtice se estiró como un monstruo hambriento, dispuesto a devorar todo a su paso. Julián sintió que el aire se volvía denso, como una mano invisible apretando su pecho. El millonario le gritó que se alejara, que el ritual había tomado un rumbo equivocado, pero sus palabras se ahogaron en el creciente clamor de la oscuridad que les rodeaba, con los ojos fijos en la figura colosal que emergía. Julián no pudo hacer más que observar mientras la criatura se alzaba. Era como si cada sombra del jardín se hubiera juntado en una manifestación grotesca de lo que temía. Ojos infinitos reflejaban su esencia más profunda, y una risa sibilante llenó la noche, un sonido que decía más que cualquier palabra: el caos era inminente. Los recuerdos de las noches compartidas con el millonario lo atacaron en oleadas. Las historias de maldiciones, de seres antiguos y pactos oscuros. Siempre había creído que eran solo fantasías, la locura de un hombre encerrado en su propio cuerpo. Pero al ver aquello comprendió que cada palabra era verdad, y que quizás el verdadero monstruo no era lo que habían llamado, sino lo que el millonario había decidido arrastrar hacia su realidad. «Controla tu miedo», gritó el millonario, ahora acorralado entre su propia creación. «Si no lo haces, seremos devorados. Recuerda quién eres, recuerda el propósito». «¿El propósito?», replicó Julián, la voz atascada en su garganta. ¿Era liberarlo o condenarlo? De pronto el eco de su propia sangre fluyendo sobre la tierra se tornó pesado en su mente. Era él quien había marcado el inicio de esta calamidad. La criatura extendió sus brazos como para abrazar el mundo. Julián sentía la piel erizarse, los latidos en su cabeza retumbaban como tambores de guerra. «Pero debemos luchar», pensó, consciente de que se había convertido en una pieza del juego, un peón en un tablero donde las reglas eran ajenas a él. El millonario, ya doblegado, intentó concentrarse mientras caía de rodillas. «Invoca a los ancestros. Ellos nos protegerán», exclamó, su voz atravesando el rugido de la oscuridad. Julián, impulsado por la necesidad de hacer algo, comenzó a recordar las plegarias ancestrales que su abuela solía murmurar en las noches de tormenta. Palabras en un susurro memorizadas desde su infancia. Aquella actitud había sido un refugio y él había olvidado su poder. De repente la confianza corrió como un torrente en su interior. «Por el espíritu de quienes nos precedieron, en nombre de nuestra sangre», gritó, sintiendo que su voz cortaba el ruido de la criatura. El vórtice titubeó como si frenara ante el poder de la invocación. En ese instante Julián se dio cuenta que tal vez no estaban solos. Merodeando alrededor del círculo, las sombras comenzaron a moverse de forma diferente, como si respondieran a su llamado. Era un eco de antiguas alianzas, pero Julián sabía que el tiempo se agota. Aún así, la lucha estaba a punto de comenzar. El millonario, levantándose lentamente del suelo, tomó la mano de Julián con una energía renovada. «No te sueltes, el poder de los ancestros está con nosotros», gritó, sus ojos brillando con determinación. La criatura, ahora inquieta, pareció confundida, tal vez sintiendo que un nuevo equilibrio amenazaba su existencia. Julián sintió que el terreno temblaba, la tierra clamaba, un potencial latente se acumulaba en el aire, palpitando como un corazón colérico. El viento aumentó su intensidad, gritando entre los árboles, mientras ambos hombres se preparaban para enfrentar lo que habían desatado. Julián apretó los dientes y alzó la voz,
sintiendo que cada palabra salía de lo más profundo de su ser, mientras una luz brillante comenzaba a envolverlos, desafiando la oscuridad de la criatura. Pero en ese instante crucial, un estremecimiento recorrió el suelo y el millonario se volvió hacia Julián, con el terror reflejado en sus ojos. Si esto falla será el fin de todo lo que conocemos. Era un momento decisivo, y lo que estaba en juego era más que sus vidas. ¿Serían capaces de dominar a la criatura, o su invocación resultaría en su propia perdición? La tensión se cortaba en el aire mientras se preparaban para el enfrentamiento final. Sin embargo, un último susurro resonó a sus espaldas, apagando las esperanzas que habían encendido. ¿Qué tal si, en lugar de controlar, simplemente lo liberamos? La voz era familiar, un eco de un pasado que nunca se había ido del todo. Con horror, Julián entendió que tenían más enemigos de lo que creían. El jardín, antes un refugio de verdor y calma, se había convertido en un campo de batalla entre lo antiguo y lo desconocido. Julián sintió como el peso de la voz detrás de él lo atravesaba, hielo en sus venas. Fue un instante, el mundo a su alrededor se tornó en un collage de sombras retorcidas y la criatura, ahora atenta, entonó un rugido que sacudió la tierra. ¿Quién está ahí?, gritó Julián con la voz quebrada, temiendo la respuesta. El viento nuevamente se volvió un lamento, llevando consigo un eco familiar. Las enseñanzas de su abuela parecían cobrar vida en sus labios, pero había una incertidumbre oscura, un vórtice de dudas. «Soy yo, Julián». La voz sonó más clara, con una suavidad que contrastaba con el horror a su alrededor. Cuando se giró, el rostro que siempre había conocido emergió de la penumbra. Era Elisa, su antigua amiga, cuya desaparición había dejado un vacío en su vida. Pero había algo distinto en ella, una sombra que se ocultaba entre sus rasgos conocidos. «He venido a ayudarte», el millonario observó con indignación, recordando cómo ella había estado a su lado en cada ritual, compartiendo secretos y miedos. Sin embargo, ¿era esta la misma Elisa que había desaparecido una década atrás? Julián sintió las dudas filtrarse en su mente. ¿Ayudarme? ¿O arrastrarme contigo?, preguntó, su voz temblando entre la desconfianza y la esperanza. Liberar a la criatura es la única forma de volver a equilibrar lo que se ha desatado, insistió ella, acercándose mientras el vórtice rugía en una sinfonía de caos. Los ancestros quieren ser liberados. Pecamos al querer dominarlos. El millonario se aferró a los brazos de Julián, buscando seguridad. No, no puedes estar hablando en serio. Harías que todo lo que hemos luchado se pierda en el vacío de lo desconocido. Sus palabras eran una mezcla de pasión y terror. Sin embargo, la mirada de Elisa era profunda, reflejando una convicción que lo sacudió. El viento aullaba mientras la criatura giraba, como si estuviera atrapada en un titánico tira y afloja. Ellos llegarán, murmuró Julián, recordando cómo las historias ancestrales siempre hablaban de los pactos y sus consecuencias. Pero a medida que la luz brillante aumentaba, su miedo hacía eco en su pecho. ¿Era capaz de liberar algo que no entendía? La figura cósmica de la criatura empezó a descender, como si su esencia antigua respondiera al llamado de Elisa. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos, una advertencia repiqueteó: no toques lo que no comprendes. ¿Qué pasará cuando lo liberes? No sabes a quién estás llamando, insistió Julián, observando cómo la luz comenzaba a bifurcarse, atravesando el vórtice y sacudiendo la realidad misma. La caída de las sombras al suelo parecía prometer un caos aún mayor. Lo que se viene no podemos controlarlo, pero tenemos que intentarlo, respondió Elisa con un resplandor de conocimiento en su mirada. El silencio se hizo en la cercanía, y el tiempo pareció detenerse. Julián se sintió desgarrado, atrapado entre liberar algo que podría ser destructivo y aferrarse a la esperanza de que tal vez, lo que se llamaba podría ser la clave para salvar a todos. Entonces vamos a intentarlo. Pero si fracasamos, la voz de Julián se apagó con la realización de que era un viaje hacia lo desconocido, donde podían perecer. Por nuestros ancestros y por el equilibrio, gritaron al unísono, mientras un torrente de poder se desataba, iluminando el jardín con un fulgor sobrenatural. Sin embargo, en el último instante del ritual, una advertencia llegó como un eco distante: nunca podrás volver atrás. A medida que la energía los envolvía, Julián supo que el instante de elegir había llegado. ¿Retener el poder o liberarlo? El destino de todos pendía en una balanza delicada. Y en medio de esa tormenta de emociones y decisiones, la sombra de la criatura comenzó a tomar forma, una entidad aún más ominosa que la anterior.
Cuando la oscuridad se libere, tomaré lo que me pertenece, resonó una voz que no era ni de la criatura ni de Elisa. Dejando a Julián paralizado. ¿Qué era en verdad aquello que habían desatado? Mientras el caos comenzaba a formarse, un nuevo terror se apoderó del jardín. El desenlace estaba más cerca de lo que pensaban, pero el verdadero dilema estaba por llegar. ¿Serían capaces de soportar la verdad de su decisión? El jardín, que 11 fue un lugar de risas entre amigos, ahora se erguía como un escenario de pesadilla. Julián, con el corazón latiendo salvajemente, luchaba por comprender la transformación de Elisa. Esa mirada, entre resplandores de luz y oscuridad, la hacía parecer ajena, como un eco distante del pasado. El rugido de la criatura reverberaba, imponente y ansiosa por liberarse, mientras un frío sudor brotaba en la frente de Julián. «Elisa», gritó su voz desgarrada, ¿qué has hecho? Esto no es un juego. La esencia de la criatura parecía tomar vida, garras invisibles abrazaban su mente, sembrando un terror profundo. Sin embargo, los ojos de Elisa buscaban los de él, ansiosos. «Este es el destino que nos han marcado, Julián. No podemos revertirlo, solo aceptarlo». Ambos sintieron el tirón de las energías colisionando a su alrededor. Las sombras danzantes serpenteaban entre sus pies. El viento se había convertido en una melodía escalofriante, un canto ancestral que apenas comprendía. Julián luchó por razonar, tienes que entender que esto podría destruirnos. Podría liberarnos de algo que no podemos manejar. No es solo un poder, interrumpió Elisa con una voz que se volvió fría, como un destello de acero. Es nuestra herencia. Vas a traicionar lo que somos, lo que hemos sido. Un estremecimiento recorrió a Julián. Era posible que ella estuviera más allá de su comprensión. La criatura comenzó a rebelarse, su forma se retorcía, abriendo su boca en un rugido de ansias. Cada sonido vibraba como un tambor en su pecho, cada aire caliente como un grito desesperado. Julián encontró una chispa de la antigua Elisa reflejada en sus ojos, pero la decisión que debía tomar era drástica. Sabes que esto no terminará bien. La historia nos ha mostrado que jugar con estas fuerzas nunca resulta en pérdidas menores, le imploró. En este momento la elección no es solo nuestra, respondió Elías, su voz endurecida. Hay otros. Más allá del jardín, otros vendrán. Este es solo el comienzo. Un nuevo rugido resonó, un eco de dolor que atravesó el espacio, haciéndolos temblar. Entonces el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las sombras de la criatura se proyectaban como relámpagos oscuros, abriendo un abismo entre ellos y la normalidad. Julián sintió que el tiempo se aceleraba, el momento se precipitaba. Y en un grito desgarrador, la luz que representaba la esperanza se volvió turbia, preguntándose si alguna vez había realmente existido. ¿Qué haremos ahora, Elisa?, dijo Julián con la voz cargada de ansiedad. Ella se acercó, su mano buscó la de él, una conexión, aunque tensa. Luchar contra ellos no es una opción. Tenemos que unir fuerzas. Si no lo hacemos, lo que vendrá será 1000 veces peor que la desaparición. Y ya no habrá vuelta atrás. Julián miró y vio un rayo de luz caer sobre el jardín, iluminando a Elisa como un faro en la penumbra, aunque distorsionado. Esa luz, aunque prometedora, traía consigo preguntas terribles. ¿Estaba dispuesto a jugar al héroe en un juego que no entendía del todo? Una oleada de energía los empujó hacia el centro del jardín, y la realidad comenzó a fragmentarse. Julián escuchó un susurro en la brisa que lo llamaba, como un canto hipnótico. Su estómago se revolvía, un nudo creciente de miedo y esperanza en un mismo instante. La criatura cargó hacia ellos, su forma final tomando forma, etérea y monstruosa. El tiempo se ha acabado. He venido a reclamar lo que me pertenece, resonó su voz, arrastrando el miedo que paralizaba a Julián. El jardín se convirtió en un crucero oscuro, un punto entre la salvación y la condenación. Y mientras la sombra marchaba hacia ellos, Julián entendió que la elección que debía hacer no solo afectaría su destino, sino el de todos los que alguna vez amó. ¿Estás lista para enfrentarlo, Elisa?, preguntó Julián, pues sabía que la batalla por su destino apenas comenzaba, pero una voz susurró en su mente, ¿y si todo lo que ama se convierte en cenizas? Esa pregunta pesó como una piedra en su corazón, acentuando su ansiedad ante lo inminente. Con la criatura acercándose, el desafío real ya no era solo liberar el poder, sino retener lo que quedaba de su humanidad.
¿Podría superar el abismo que se abría ante ellos? Las últimas sombras empezaron a colisionar, y en esa convergencia de caos, el verdadero horror aguardaba en silencio, preparado para revelarse. El rugido de la criatura resonó como un trueno en la oscuridad, y el jardín se convirtió en un campo de batalla, iluminado por destellos de furia y desesperación. Julián sintió que el sudor le corría por la espalda y su mente se debatía entre la razón y el impulso. ¿Era posible que Elisa estuviera realmente dispuesta a aceptar el destino que les habían impuesto como un regalo, en lugar de una maldición? Elisa, no. No puedes hacer esto. Gritó Julián, aferrándose a la esperanza de que aún pudiera llegar a tocar el corazón de la chica que había conocido. Ella miró a su alrededor, sus ojos destellando con una intensidad inquietante. Si no luchamos juntos, no quedará nada. La única opción es abrazar el poder que hemos despertado. Las sombras danzantes empezaron a tomar forma, como figuras envueltas en un manto de oscuridad. Julián sintió como su propia sombra se alargaba, como si la criatura intentara arrastrarlo hacia el abismo. Este no es el camino. Somos humanos, no bestias. Podemos encontrar otra manera. ¿Y qué pasará con los otros? Preguntó Elisa, su voz resonando con la urgencia de una verdad revelada. Ellos vendrán. No solo por nosotros, sino por nuestros ancestros. ¿Prefieres que sean ellos quienes controlen nuestro destino? Un nuevo rugido desgarrador resonó, llenando el aire de una presión insoportable. La criatura se manifestaba, revelando sus garras y colmillos, su esencia oscura envolviendo todo como una niebla espesa. En ese momento, la piedad de Julián por su amiga se mezcló con la desesperación. De repente la realidad se fragmentó aún más, y el tiempo comenzó a girar, distorsionándose. Julián sintió su corazón latir en sus oídos, el miedo a perderlo todo, a ver a Elisa convertirse en algo que no era ella. Entonces un eco profundo retumbó en su mente una advertencia: si no actúas ahora, todo lo que amas se desvanecerá en la nada. La decisión se volvió abrumadora. Consciente de que la criatura estaba ahora lista para lanzarse sobre ellos, Julián tomó una respiración profunda. Nosotros no necesitamos el poder de la oscuridad. Podemos usar nuestra luz, Elisa. Podemos encontrar otra forma de salir de esto, pero Elisa, con su mano extendida, comenzó a canalizar la energía oscura que giraba entre ellos, como un torbellino temible. No te aferres a ilusiones. Esto es más grande que nosotros. Si nos unimos con el poder de la criatura, podremos controlarlo. Julián la miró a los ojos, un mar de lucha interna. La conexión que compartían lo mantenía aferrado a la humanidad que aún residía en ella. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por un poder que no comprendes? Dime que no, Elisa. El viento sopló con una fuerza repentina, trayendo consigo una ráfaga de imágenes, recuerdos de su infancia, risas en el jardín, la inocencia perdida. Julián sintió un dolor profundo en su pecho. Su voz se rompió. Si no nos mantenemos fieles a lo que somos, podríamos terminar siendo lo que siempre temimos. Pasaron unos segundos eternos en silencio. Los ojos de Elisa parpadearon, reflejando la lucha entre la oscuridad y la luz. Pero la criatura no se detendría. Se lanzó hacia ellos y la conexión entre Julián y Elisa amenazaba con romperse. Debemos elegir, susurró él, casi como una plegaria. La luz o la oscuridad. Las risas o el horror. Todo está en nosotros. Con esas palabras, Julián cerró los ojos y exclamó: Luz, ven a nosotros. Sintió la energía fluir de su interior, empujándose hacia la tenebrosa sombra que se cernía. La luz comenzó a desplegarse en una lucha titánica contra la oscuridad, una explosión de energía iluminó el jardín. El suelo vibró y Julián vio cómo la criatura se retorcía, fragmentándose en sombras que buscaban escapar. Pero en medio de ese caos un nuevo grito resonó, uno que no pertenecía a la criatura ni a ellos. Era un grito que desbordaba terror y desesperación. Dame poder. No te escaparás de mí. Resonó la voz de la sombra, mezclándose con el grito de Julián y Elisa en una sinfonía aterradora. ¿Qué otras fuerzas estaban involucradas en este juego arcaico? Julián se dio cuenta de que esta lucha era solo el principio. Las sombras ocultaban más secretos de lo que jamás imaginaron. Y ese grito resonaría en sus mentes mientras la batalla apenas comenzaba.
La luz brilló intensamente, creando un haz radiante que hizo retroceder a la criatura. Pero en el tumulto de poder, Julián sintió súbitamente una resistencia. Era como si una fuerza invisible intentara absorber no solo su luz, sino también su voluntad. El aire se volvió denso, e incluso la brisa que antes traía consigo un aroma familiar ahora olía a hierro y ceniza. «Julián», gritó Elisa, pero su voz se ahogaba entre el rugido ensordecedor de la sombra. Julián abrió los ojos, notando que los suyos también reflejaban una oscuridad inquietante. Él estaba perdiendo el control, y la conexión con su amiga comenzaba a desvanecerse, sin embargo, no podía rendirse. ¿Para qué había luchado hasta ahora? Pensó en todo lo que habían construido juntos. En todas las promesas que habían compartido en tardes soleadas, y en los secretos que se habían contado bajo un cielo estrellado. «Recuerda, Elisa. Nuestro poder está en nuestra unión», exclamó aferrándose a ese hilo de esperanza. El viento sopló más fuerte, y la criatura gruñó como si absorbiera cada palabra, cada grano de luz disponible. Julián extendió su mano hacia Elisa, intentando alcanzarla a través de la tormenta de sombras. Ella vaciló, sus ojos llenos de confusión y miedo. Era una lucha interna entre el poder que había despertado y el amor que aún brillaba en su corazón. De pronto, el grito reverberante volvió, un sonido tan desgarrador que pareció romper el espacio frente a ellos. Julián se sintió inmovilizado, un escalofrío profundo recorrió su columna vertebral. Era más que un grito, era un llamado, una invitación a rendirse a ese poder que prometía más de lo que jamás habían imaginado. Su mente trataba de procesar la amenaza, pero cada vez que lo hacía, un nuevo murmullo lo arrastraba hacia un abismo. «¿Qué es esto?», murmuró Elisa, sus ojos brillando con un matiz de terror y fascinación. Su mano tembló al moverse a través de la energía fluctuante, como si un campo magnético tratara de separarlos. «Este poder podría hacernos invencibles». «No, Elisa. Podría destruirnos». «No podemos jugar con lo que no entendemos», respondió Julián, sintiendo que cada fibra de su ser se debatía entre el deseo de protegerla y el miedo a perderla para siempre. Las sombras se arremolinaron alrededor de ellos, formando figuras distorsionadas que parecían reír y llorar al mismo tiempo. Julián recordó las advertencias que siempre habían escuchado de sus ancestros sobre los espíritus que habitaban la oscuridad. Sabía que todo poder tenía un precio, y ese precio podría ser más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. «Luz, ven a nosotros. No te dejaremos ser devorada», suplicó Julián, apretando los dientes cuando sintió que el poder oscuro intentaba arrastrarlo hacia su propia vorágine de desesperación, y en ese instante, una chispa de comprendimiento iluminó su mente. El poder no está solo en la oscuridad ni solo en la luz. Está en la decisión de elegir un camino que respete lo que somos, dijo, esperanzado en que sus palabras pudieran alcanzarla. El cuerpo de Elisa vaciló. Su mirada se centró en Julián, y él pudo ver las dudas brotar de sus profundidades. Pero el grito de la sombra resonaba más fuerte, como una melodía hipnótica que prometía liberar toda su angustia, toda su tristeza. «Júntate a mí. Te haré invencible. Todo lo que perdiste será tuyo». Resonó la voz siniestra, y Julián sintió que la presión aumentaba, como si el mismo jardín estuviera cediendo bajo su peso. Las sombras comenzaron a cerrarse y en un instante el aire se volvió casi sólido alrededor de ellos. «No, Elisa», gritó Julián con todas sus fuerzas, el dolor de los recuerdos atravesándole el alma. Las sombras se apoderaban del campo de batalla, y la lucha por la conexión estaba llegando a su punto más crítico. «Si no haces el sacrificio perderás todo», la sombra gritó, y Julián, en un último intento desesperado, exclamó, «La única forma de ganar este juego es juntos». «Así es como nos salvamos», el jardín tembló. Las sombras vacilaron un instante, pero luego se lanzaron con toda su furia. Julián estaba por ser tragado por la oscuridad cuando un resplandor surgió del fondo de él. Era un destello del verdadero poder que ambos llevaban dentro, y al reconocerlo, supo que era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. «¿Qué harán ahora?», surgió una voz cortante y burlona desde la negrura. Julián sintió que un nuevo terror se apoderaba de él. Esa voz no era la sombra, era algo más. Algo que se había estado preparando mientras ellos luchaban. Una risa helada llenó el aire, haciendo que su piel se erizara.
Esto apenas comienza y justo cuando la oscuridad parecía inminente, se sintió como si los hilos de su destino empezaran a tejer un nuevo camino, uno que podría llevarlos a enfrentar enemigos más grandes y secretos aún por descubrir. ¿Estaban listos para descubrir la verdad que se escondía en las sombras? La batalla había alcanzado su clímax, y la presión en el aire era tan palpable que Julián casi podía tocarla. El jardín, una vez lleno de luz y risas, se había convertido en un campo de desolación y terror. Luces y sombras se entrelazaban como un reflejo distorsionado de la lucha interna de Julián y Elisa. La criatura retorcida resonaba mientras avanzaba, un eco de lo que temían convertirse. No podemos perder nuestra esencia. Debemos unir nuestras fuerzas, gritó Julián, sintiendo como cada palabra era un ancla en sus recuerdos y deseos. Elisa vaciló, sus ojos luchando contra el abismo que la llamaba. Y si no hay vuelta atrás, susurró, el miedo y la incertidumbre agolpándose en su corazón. Pero Julián sabía que si se dejaban llevar por la oscuridad, no habría nada que salvar. En ese momento crucial, recordó las enseñanzas de su abuela, las viejas leyendas sobre el poder de la luz que podía desvanecer incluso a las criaturas más tenebrosas. El poder es nuestra conexión, no nuestra separación. Lo que hemos compartido siempre nos ha hecho fuertes. No debemos dejar que la oscuridad nos divida, insistió extendiendo su mano hacia ella, su corazón latiendo salvajemente. Las sombras, como serpientes enredadas, comenzaron a bajar por sus piernas intentando desdibujar su humanidad, tratando de arrastrarlos hacia el tormento. Julián sintió la fuerza de lo desconocido empujarlos hacia el abismo. Elisa temblaba, presa de la indecisión. Recuerda nuestras risas, nuestras promesas. No dejemos que todo se convierta en cenizas. Luz, ven a nosotros. Clamó Julián con la esperanza de que su voz traspasara la negrura. Y entonces, como si la misma tierra hubiera respondido a su súplica, un destello luminoso surgió del suelo. La energía vibrante atravesó sus cuerpos, enredándose con la oscuridad, emanando un calor reconfortante que empezaba a disolver el frío helado que había comenzado a apoderarse de ellos. Déjanos ser el equilibrio entre la luz y la sombra, exclamó Elisa, y con esas palabras, una onda de luz y energía comenzó a expandirse, enfrentándose a la criatura que se retorcía. Julián sintió que la conexión entre ellos se fortalecía, fluía como un torrente imparable, aunque la sombra se rebelaba con fuerza, luchando por mantener su dominio, había algo nuevo en el entorno, una corriente de energía ancestral que vibraba entre ellos, alimentada por la unión de sus corazones y su determinación. Ahora, Elisa. Demos este último paso juntos, dijo Julián, sintiendo su esencia fusionarse con la luz. En un grito resonante ambos elevaron sus manos al cielo, llamando a todos aquellos que habían partido y que los habían guiado a través de la penumbra. Un resplandor deslumbrante comenzó a envolverlos en un abrazo cálido y poderoso, dividiendo la oscuridad, desvaneciéndola en su esplendor. La criatura dio un último rugido, una mezcla de rabia y temor profundo, mientras su forma se desmoronaba. Las sombras que antes eran hostiles ahora danzaban, retorciéndose y desvaneciéndose en la luz que ambos habían creado. Y en un instante abrumador, lo que había comenzado como un oscuro sacrificio se transformó en una liberación, con una explosión de energía, las luces brillantes resplandecieron y, de repente, el silencio llenó el jardín. Las sombras fueron consumidas, disolviéndose en el aire. Julián y Elisa, aunque agotados, permanecieron juntos, sintiendo una paz inexplicable que envolvía sus corazones. Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, Julián miró a Elisa. Lo hemos logrado, dijo entre respiraciones entrecortadas, pero sus ojos reflejaban la verdad de lo que habían enfrentado. Sí, respondió ella, su voz dulce y clara como nunca antes. Pero hemos abierto una puerta que no volverá a cerrarse. Ahora, debemos estar listos para cualquier cosa que venga. Ambos comprendieron que aunque habían triunfado, su viaje no había terminado. Las sombras podrían volver, así como las fuerzas de lo desconocido, pero ahora llevaban consigo una luz que había sido forjada a través del amor y la valentía. Con una última mirada al jardín, en el que las risas de sus recuerdos resonaban, Julián tomó nuevamente la mano de Elisa. Sabían que lo que les esperaba no sería fácil, pero juntos podrían enfrentar cualquier oscuridad. Y así, con el primer rayo de sol iluminando el nuevo día, se pusieron en marcha, dispuestos a afrontar sus destinos. La vida siempre traería desafíos, pero Julián y Elisa estaban preparados, uno junto al otro,
El amor y la amistad iluminando incluso las sombras más oscuras que pudieran causar estragos en sus corazones. No olvides suscribirte ahora al canal para no perderte las nuevas historias que transformarán tu percepción de la realidad. Dale like ya, y ayúdanos a alimentar el algoritmo que nos conecta. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten un recordatorio de que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. Tu participación es esencial. Comenta con tus reacciones y teorías, porque el viaje apenas comienza.